Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno. Producciones Siglo presenta Espacio Cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. Lo nuestro es arte. De esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. Estamos al aire en FM Ciudadela, 88.7 del dial, en Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a la periodista Anisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos. Conversaremos sobre distintos artistas, tanto nacionales como de extranjero. En la cabina de control y soporte técnico están presentes Esther Ferreira y Roberto Lagarde. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Nuestra página web, para aquellos que quieran conocer nuestros contenidos, lo pueden hacer visitando el sitio audeuruguay.weebly.com. Si quieren comunicarse con nosotros, dejarnos alguna propuesta, algún comentario sobre el programa, lo pueden hacer escribiendo al correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Vuelvo a repetir, asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En el programa de hoy tendremos el homenaje, en esta oportunidad, a Agatha Christie. Tendremos los cumple literarios, Voces en nuestro tiempo, espacio que presenta Anisa Todaro, La aventurera de la historia, que conduce Gisabel Sotelo. También comentaremos sobre los distintos espectáculos que se llevan adelante en nuestro país, manteniendo la distancia social y muchas veces transmitidos en forma remota. Anuncios. Les voy a continuar hablando de la medicina biológica esencial porque creo que es un tema importante para todos. La doctora Rosana Guerra Goyen nos dice con respecto a la medicina biológica esencial que es aquella que trata las causas de las diferentes enfermedades que se presentan a diario. Está basada en una fuerte evidencia científica y ella participa activamente sin dejar de lado lo que cada paciente tiene para expresar y además se lo trata como un todo biológico, psicológico y social. Por otra parte, la doctora Guerra toca un asunto que nos preocupa, el colesterol. ¿Y qué tema? Nos dice que es curioso lo que inquieta el resultado del colesterol, al momento de que el paciente se enfrenta a él y al médico. Casi siempre se escucha en su consulta que le dicen: usted me va a rezongar, doctora, porque mire cómo está mi colesterol. Entonces ella, sonriendo, les explica. La realidad es que ese colesterol que vemos en el papel es el colesterol circulante, el que va por nuestra sangre, y si bien puede comenzar a acumularse en nuestras arterias, él no es la principal causa de esto. No es el colesterol que medimos el que inicia la obstrucción de nuestras arterias. Son otros fenómenos los que hacen que el colesterol empiece a acumularse en nuestras arterias, y esto no pueden olvidar. Pero son importantes estos niveles de colesterol circulante en una persona con un metabolismo sano, sin ningún proceso inflamatorio en sus arterias, con buenos hábitos dietéticos y de ejercicio físico, y la respuesta es que no lo son. La obstrucción de los vasos del cuello, de las piernas, del corazón, es algo muy importante y además peligroso, pero les aseguro de que es totalmente curable. Es muy largo este proceso y me gustaría explicárselos personalmente, nos dice la doctora Guerra. Por lo tanto, pueden comunicarse con ella por WhatsApp enviando un mensaje que diga «Quiero una consulta» al 092-148-125. Repito el número, 092-148-125, mensaje por WhatsApp, quiero una consulta. Ahora voy a pasar a otro tema, un taller literario online de la escritora Ana Mañabosco. Posee 2 clases semanales, una por mail y otra por Zoom. Ya comenzó el 15 de agosto, pero finaliza el 15 de diciembre.
Por consultas e inscripciones pueden realizarlo por WhatsApp al 091-471-214. Repito el número 091-471-214 o por mail anaescritora9@gmail.com. Ahora tenemos en Argentina una antología poética para el que desee formar parte de este interesante proyecto. Se llama Territorio Poeta 2020. Pero por más información enviar un mail a info@puertablanca.com.ar. El plazo para la recepción de las obras vence el 31 de octubre. Bueno, hasta ahí voy con los anuncios, Daniel, que teníamos previstos para hoy. Agatha Christie, la homenajeada en el programa de hoy. Una mujer que hizo de su vida un camino de suspenso y de misterio. La señora Agatha Christie dijo en alguna oportunidad: las conversaciones siempre son peligrosas si se quieren esconder algunas cosas. También dijo: la mejor receta para la novela policial es que el detective no debe saber nunca más que el lector. Agatha Christie, cuyo nombre real era Mary Clarice Miller, nació en el Reino Unido en 1891, un 15 de septiembre, en Devon, Inglaterra. Terminó sus estudios en Francia debido a que, por razones de salud de su mamá, habían tenido que trasladarse hacia París luego del fallecimiento de su padre cuando tenía ella 11 años. Durante la Primera Guerra Mundial conoce a quien fuera su esposo, contrayendo matrimonio en 1914, en un momento en que Agatha se inscribe como enfermera voluntaria para la Cruz Roja, además, para asistir a los heridos de guerra, y es cuando ella escribe su primera novela, El misterioso caso de Steels, que se publica en Inglaterra y en Estados Unidos con cierto éxito. Pero ya vendremos también sobre esta parte, ahora como a modo de gran titular, ¿no? En esta primer novela, además, El misterioso caso de Steele, es donde aparecen tres de sus conocidos personajes, como Hércules Poirot, el capitán Hastings, el inspector Jeff Sapp. En 1928, la señora Christie se divorcia y lo hace dentro de un escenario tan misterioso como los escenarios que describía en sus novelas. Agatha, sumida en una gran confusión y depresión, deja además una breve nota que es hallada por la empleada doméstica que trabajaba en su casa, en la que expresaba que iría a dar una vuelta en su automóvil. El vehículo fue encontrado con su abrigo y documentación, y habían unas manchas de sangre, lo que aumentó además la curiosidad y la desesperación por parte de la familia. Se montó una búsqueda de cientos de policías y admiradores, además de la familia, y 11 días más tarde fue hallada en un hotel en el que se había registrado con el nombre del amante de su marido. Ella dijo no saber cómo había llegado al hotel, ni recordaba nada de ese episodio que había vivido. Tiempo después, y bajo tratamiento médico, se recuperó con ayuda de sus familiares. A los 2 años de este hecho confuso y trágico, conoce a Max Malone, un arqueólogo, con el que recompone su vida y a quien acompaña en diversos viajes a Irak y a Siria. En diversos viajes, ¿no?, donde ella recién comienza a tener un contacto con la arqueología, en la cual despierta su gran pasión también, y desarrolla a partir de ahí sus mejores novelas. En estos países, rodeada de historia y de hallazgos arqueológicos, ella es cuando se vuelve a sentir inspirada
y así comienza a escribir. Entonces, bueno, es donde publica, por ejemplo, para nombrar solamente 3, Asesinato en Mesopotamia, publicada en 1930, Muerte en el Nilo, famosa, publicada en 1936, Cita con la Muerte, publicada en 1938. Bueno, y volviendo ahora nuevamente a la vida personal de la autora, les comentaré que Agatha era la hija menor. Tuvo 2 hermanos que fallecieron mucho antes que ella, Margaret y Louis. Sus padres fueron Fred Miller, norteamericano, y Clarissa Bemer, su mamá. Agatha Christie asistió muy pocas veces a la escuela, de forma presencial. Quien impartió la educación básica fue su mamá. O sea que la recibió en el domicilio. Cuando realmente no conseguí datos de por qué se planteó esa situación. Cuando residió en París, tomó clases de piano y estudió canto también, con intenciones de desarrollarse en la música, pero como reconoció que a pesar de educar la voz no llegaba a calificar como la cantante que pretendía ser, decidió volver a Inglaterra y probar otro tipo de suerte. Es entonces cuando conoce al piloto de aviación, Archibald Christie. Él fue la persona infiel y por la que ella pasó el momento ese de distorsión, que no sabía dónde estaba cuando la encontraron en el hotel. Un episodio muy difícil, ¿no? Depresivo. Bueno, después ella conoce, ella tiene con Archibald una hija, Rosalind, que nació en 1919. Después contrae matrimonio con un arqueólogo que mencioné hace un momento, Max Malone, quien era 15 años menor que Agatha. Con él no tuvo hijos. Además de hacerse conocer como escritora de novelas policiales, también Agatha publica 6 novelas de amor o de otro tipo de situación que no era la policial. También publica obras teatrales y hasta un libro de poemas. Novela romántica, no me salía la palabra. Incluso la publicó bajo seudónimo y lo hizo como Mary Westmacott, lo cual, si se quiere, es muy comprensible, dado que la popularidad que ella había alcanzado como autora muy definida del género policial. Es muy posible que al querer ella publicar otro tipo de narrativa, su editor le haya sugerido hacerlo bajo seudónimo, para no alterar la fama o el reconocimiento con la que había alcanzado bajo la novela policial. Agatha, al igual que sus 2 hermanos, reconocen que su madre tenía ciertos poderes como paranormales, y ella también expresó que en su infancia ella había sido feliz, pero la infancia termina cuando fallece su padre, que vivía de rentas, era agente de bolsa y manejaba algunas propiedades. Agatha no, era una niña que no jugaba con muñecas como las demás de su edad, sino que prefería leer o escuchar música y también jugar con las mascotas que tuvo. Antes de conocer a su segundo esposo, Agatha ya había tenido una experiencia de vivir en Egipto con su mamá durante creo que 3 meses fueron, que viajaron al Cairo debido a problemas físicos de su mamá, donde necesitaba un clima seco para mejorar alguna afección que tendría. Sin embargo, Agatha en ese entonces no muestra interés por la arqueología hasta que, años más tarde, que conoce al segundo esposo, a Max. Estando en el Cairo con su mamá, es que escribe por primera vez y lo hace bajo otro seudónimo.
y utilizó el nombre de monosílaba, era el nombre, no lo recordaba, monosílaba y escrito con Y y doble L. Pero ninguno de los intentos que hizo en ese entonces fue tenido en cuenta. Su madre sí le aconseja hablar con un amigo escritor para que se conectara con el agente literario y le hiciera alguna sugerencia con respecto a lo que ella estaba escribiendo. Él lee esos trabajos y le aconseja que escriba una nueva novela. Así que bueno, que es así que después, unos años después, cuando ella se casa en segundas nupcias, con el piloto, perdón, cuando ella se casa con el piloto, es cuando escribe la novela El misterioso caso de Styles, y donde tiene ya cierto éxito. Perdón, es así. En 1971, la salud de Ágata comienza a deteriorarse, y una de las últimas apariciones en público que ella realizó fue en 1974, cuando asiste al estreno cinematográfico de Asesinato en el Oriente Express. Ágata finalmente fallece el 12 de enero de 1976 de causas naturales. Ella escribió cerca de 74 novelas, algunas obras de teatro y de cierto éxito también, y el libro de poemas que había mencionado hoy. Ella también dijo que ella lo dijo, esta frase que les voy a mencionar ahora, pero en realidad el que la hace pública es el esposo, que dice: cásate con un arqueólogo y cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. Creo que es una mujer muy, muy ocurrente también, muy ocurrente. Bueno, hasta aquí la primera parte del homenaje de Agatha Christie. Ahora nos vamos a ir a un corte y luego Nisa continuará con su aporte en este homenaje hacia esta escritora tan especial. Amigos, vamos ahora al primer corte en este programa y lo hacemos con una canción grabada en vivo, dedicada a María Eugenia Bafarreira, llamada Extraña, que la hacen los tres poetas Ocupas junto a Daniel Fernández Corsch en su propuesta de Raigal, Extraña. Rechazan voces a contramano del camino.
Después de la excelente presentación que nos hizo Daniel sobre Agatha Christie, esta autora inglesa del género policíaco, que es sin lugar a dudas la más leída y prolífera del siglo XX. Voy a comenzar con la segunda parte y les voy a hablar de algunas de las obras de Agatha Christie, como por ejemplo Muerte en el Nilo, 1937. El detective belga Hércules Poirot decide tomarse unas vacaciones en Egipto. Se encuentra con una pareja conocida, Lynette y Simon, que están de luna de miel en el país de los faraones. Pero ocurre un incidente que rompe con el hermoso encanto del paseo por el Nilo a bordo de un crucero. ¿Qué pasa? Encuentran a Lynette muerta por un disparo en la cabeza. Esta historia se desarrolla en torno a Lynette Ridgway, esta hermosa recién casada que viaja a lo largo del río Nilo en compañía de su esposo y otros viajeros. Una de las turistas es ni más ni menos que la ex prometida de Simon. Lynette lo tiene todo: belleza, riqueza, amor y una luna de miel increíble. Pero esta tranquilidad y plenitud que poseen se ve truncada por los desafortunados hechos que ocurren. Detrás de Lynette hay muchos peligros que la acechan, como por ejemplo los celos de una amiga, o los intereses económicos de sus tutores, o como también la ambición de unos ladrones de joyas, entre otras cosas. El detective Poirot, quien pensaba librarse por unos días del trabajo y disfrutar de esas merecidas vacaciones, se ve envuelto en un crimen que tendrá que resolver junto con lo que se suscite a posteriori. El suspenso y el misterio con el que juega la autora es la clave principal de la novela más famosa de Agatha Christie y el libro favorito de la escritora. Christie ambientó esta novela en Egipto y la describió a la perfección a raíz de la observación que hizo durante un viaje que realizó a ese país, el cual siempre lo llevó dentro de su corazón. Fue llevada a la pantalla grande el 6 de octubre de 1978 y fue dirigida por Jean Guillermin. La mayor parte de esta película se filmó en Egipto, donde muestra los hermosos lugares de interés cultural. Basada, por supuesto, en la novela policial homónima de Agatha Christie. El rodaje de este film se llevó a cabo en 2 meses, 4 semanas sobre el crucero y las otras 4 en diferentes lugares de Egipto. Tengo un dato curioso para contarles. Comenzaban a peinar y maquillar a los actores y actrices entre las 4 y las 6 de la madrugada, porque eso para evitar el excesivo calor que reinaba al llegar el mediodía, que superaba los 50 grados. Otro libro de Agatha Christie es La ratonera, 1952. Es posible que sea la obra más famosa de la autora. Trata de un libro que adapta una de sus novelas, Los 3 ratones ciegos. Aquí encontramos esa habilidad para la intriga gracias a una serie de personajes que aparecen como sospechosos de haber cometido un crimen y el policía que intenta descubrirlo. Obra de teatro de género policial con un matiz tragicómico. Está escrita de una forma magistral, como nos tiene acostumbrados esta autora. Es considerada la obra de teatro que tuvo la mayor permanencia en cartelera en todo el mundo. Fue representada en 92 países. Está dividida en 2 actos. El primero en 2 escenas. Aquí se genera la máxima tensión en el público. La historia ocurre en la sala principal de la Casa Hall, ubicada a las afueras de Londres. Dicha casa guarda un secreto terrible. Está ambientada en la década de los 40. Digamos que la historia comienza cuando los 8 personajes que intervienen en la obra quedan atrapados en la casa de huéspedes de Monkswell Manor por una impresionante nevada. Los sucesos empiezan a complicarse cada vez más cuando cada uno de los invitados está relacionado ya sea como víctima o sospechoso en ese crimen ocurrido en Londres.
La desconfianza aumenta entre ellos mismos y lleva a la obra a tener varios giros a lo largo de toda la función. La ratonera tuvo su estreno mundial en el mítico Teatro Royal de Nottingham el 6 de octubre de 1952. Tuvo tantas interpretaciones que al 2011 ya llevaba 24.537, todo un récord. Otro libro de Agatha Christie es La venganza de Nofret. La sacerdotisa Renisem retorna a la casa de su padre, que se encuentra a orillas del Nilo tras la muerte de su esposo, en un intento de refugiarse de la tristeza que tenía. Debajo de ese hogar de aspecto tranquilo se encuentra la envidia, la lujuria y el odio. Ocurre la tremenda muerte de Nofret, la concubina del padre, la cual es hermosa pero a la vez muy venenosa. Su cuerpo es encontrado sin vida al fondo de un barranco. Todo el mundo cree que su muerte ha sido un desafortunado accidente, pero Renisem observa la situación y se convence que el mal convive con ellos, porque las pasiones familiares terminan en crímenes. Una parte de la familia cree que la difunta ha vuelto del mundo de los muertos para cobrar venganza. Otros están convencidos que detrás de esta desgracia hay una mano viva y cualquiera podría ser el próximo. Ambientada hace 4.000 años en el Antiguo Egipto, aquí Agatha Christie se consolida como maestra del misterio de todos los tiempos. Bueno, ahora les traje algunas curiosidades sobre esta escritora llamada por algunos como la reina del suspenso. Agatha Christie aprendió secretos de toxicología cuando trabajó como enfermera, por lo tanto algunos de sus libros que hablan sobre el tema envenenamiento están documentados. A pesar de que la mayor parte de los personajes de sus obras eran asesinados, ella murió a los 85 años por causas naturales. Agatha Christie estaba cansada de tantas muertes y quiso darle un giro a esa reiterada temática. Entonces escribió historias de amor y publicó, aunque ustedes no lo crean, un total de 6 novelas románticas. Fue la escritora más leída y reconocida del mundo, además de ser la más vendida, incluso más que Shakespeare. Bueno, hasta aquí voy, amigos, con el homenaje que habíamos elegido con Daniel para traerles hoy. Vamos ahora entonces al segundo corte, en una canción también por parte de los 3 poetas Ocupas con Daniel Fernández Corch, una canción grabada en vivo, dedicada a Delmira Agustini. La canción se llama Delmira, en su aporte como Raigal. De tacos firmes, dime dónde vas. Abismo en un suspiro, llanuras de felicidad. El amor, el amor, el amor. Y abrazos de sal y limón. Delmira sobre las estrellas, radiantes soles de Van Gogh. El amor, el amor.
el amor. Y en el verano fuego del sol, licor de nuez, néctar de flor, lo prohibido se incendió. El amor, el amor, el amor. Y abrazos de sal y limón, Delira sobre las espigas, radiantes soles de Van Gogh. El amor, el amor, el amor. Llegamos a los cumple literarios. Vamos a recordar el cumpleaños del escritor chileno Nicanor Parra, que nació un 5 de septiembre de 1914. Fallecido hace pocos años, el 23 de enero del año 2018. Fue poeta, matemático y físico, hermano de la gran Violeta Parra, Roberto Parra. Bueno, creo que todos los hermanos Parra fueron músicos, grandes artistas, una familia de grandes artistas. Nicanor Parra, autor de poemas y antipoemas, discursos de sobremesa y artefactos, por nombrar solo 3 de sus libros. También homenajeamos en este cumple literario a Joseph Roth, novelista y periodista austríaco, que nació un 2 de septiembre del año 1939, autor de novelas muy conocidas como Fuga sin fin y La leyenda del santo bebedor. Otro de los autores preferidos de Niza, dentro de la lectura que a ella le interesa. Además, un hombre, una vida enigmática, llena de contradicciones, cosas que él mismo se encargó de oscurecer, de aclarar, de cambiar. Niza se ríe acá, pero es así. Pero considerado uno de los autores más importantes del siglo XX, ¿verdad, Niza? Dice que sí. Bueno, también celebramos el cumpleaños de
Carmen Laforet Díaz, escritora española que nace un 6 de septiembre del año 1921 en Barcelona. Su novela más conocida es Nada, que la publicó y tenía 23 años y además ganó el Premio Nadal de 1944 con esta novela Nada. Ella fallece en Madrid en el año 2004. Es autora también del Piano y La Mujer Nueva, entre varias publicaciones también de importancia. Hasta aquí los cumple literarios en este programa de Esto es Arte. Voces en nuestro tiempo. Hoy les traje algunas frases célebres de Agatha Christie. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único. La tristeza es la cuna de la inspiración de todo escritor. No hay nada más agotador en el mundo que la persona que siempre tiene la razón. Ahora pasamos a las voces de nuestros escritores. Comenzaremos con un trabajo que me llegó desde Londres. No es escritora, pero sí estudiante de teatro y, por cierto, muy tenaz. Se llama Mari López, es uruguaya. Vean qué bien nos cuenta este trabajo de Olegario Víctor Andrade. Este escritor que, si bien nació en Brasil, vivió desde su infancia hasta su deceso en la Argentina. Escuchamos a Mari López. El consejo maternal, autor Olegario Víctor Andrade. Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún me parece que escucho en el ambiente de su voz la dulce melodía. Ven y dime qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gotas cuajadas de rocío. Tú tienes una pena y me la ocultas. ¿No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos como tú en la cartilla? ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven para acá, pilluelo, que con un par de mis besos en tu frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prorrumpí a llorar. Nada, le dije. La causa de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila y enjugando sus ojos y los míos me dijo más tranquila: llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva. Si está en el mundo, a compartir tus penas, y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda como hoy perturba de mi hogar la calma, invoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se ensancha el alma. Gracias, Mari, por colaborar con este segmento. Ahora continuamos con una poesía de este escritor que ya conocen, es asiduo colaborador, y sus poesías son profundas y emotivas. Se trata de Alejandro García. ¿Lo escuchamos? En un sorbo de café, yo me bebí tu presencia en un sorbo de café, en unos segundos antes que naciera el día después. Yo saboreé tu ternura en una noche extendida en que dolores de heridas quedarían para después, y bebí tu piel desnuda en un sorbo de café. Un recipiente de almohadas y sábanas envolventes te metieron en mi mente siempre antes del día después, y me bebí tu pasión en un sorbo de café. Gracias, Alejandro, por colaborar siempre con este segmento del programa.
Ahora vamos a escuchar la última voz de este segmento, que ustedes también la conocen. Se trata de María García Marichal. Vamos a compartir este hermoso relato que nos envió. En el misal. ¿Dónde están mis guantes de cabritilla? Mi abuela estaba inquieta y recorría su dormitorio como una hormiga desorientada. Tenía que ir a misa y no encontraba sus guantes. ¿Cuáles son, abuela? Me miró como si le preguntara una obviedad, pero ella tenía varios pares de guantes y yo no sabía qué era la cabritilla. Son los de color canela, me dijo, y comenzó a levantar almohadones, buscó en el tocador abriendo cada cajoncito y revolviendo lápices de labios y petacas, tan antiguos que hacían mis delicias cuando la que revolviera yo. Sos muy desordenada, abuela. Fue como si la golpeara, se enfureció conmigo, me miró fiera e inició una retahíla de reproches y enseñanzas acerca del respeto y la educación. Yo me empequeñecí hasta casi desaparecer. Una inspiración, nacida más del arrepentimiento que del deseo de ayudar, me hizo abrir el ropero. En las perchas estaban el traje de casamiento de mi abuelo, algunas camisas y el tapado negro que abuela usaba en invierno desde que él murió. Hurgué en un bolsillo. «Aquí están», le dije, enarbolando los bellos guantes que olían a alucema. Todo el ropero de mi abuela tenía ese perfume azul que yo amaba. Me los arrancó de la mano y salió. Vi que había olvidado el misal sobre el tocador y le grité. Como no me escuchó, corrí tras ella, pero varias estampitas y un papel doblado muy cuidadosamente cayeron al piso. Lo levanté todo, lo guardé como pude entre las hojas de oraciones y corrí tras de mi abuela. Se lo di y ella salió a buen paso, murmurando un gracias desganado. No me di cuenta de que el papel plegado se me había quedado en la mano. Siempre me ponía nerviosa cuando abuela se enojaba, pero la curiosidad pudo más. Entré a su cuarto y me senté en la cama. Abrí con cuidado aquella hoja gastada por los años. En una letra clara, el encabezamiento tenía una fecha muy lejana en el tiempo y empezaba: Inolvidable Josefina. Fui con la mirada hasta el final y vi la firma de mi abuelo. No quise violar aquel secreto amoroso atesorado en el misal. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Ya encontraría el momento de volverla a su sagrado recinto. Gracias, María García Marichal, por este fantástico relato. Bueno, amigos, llegamos al bloque final del programa Aventurera de la Historia. ¿Qué nos habrá traído hoy nuestra corresponsal en Francia, Jezabel Sotelo? ¿Vamos a compartir otra de sus historias? ¿La escuchamos? Buenas tardes, Nisa. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, toda esa radio audiencia que quiero tanto. Buenas tardes, Uruguay. Desde aquí, de la Touraine francesa, un capítulo más de Aventura de la Historia. Es un placer reencontrarlos y bueno, y contarles que para hoy pensé en algo que puede interesarles. Directamente fue producto de mi curiosidad de saber cómo se alimentaban los europeos y concretamente los franceses en la Edad Media. Cómo se alimentaban y qué gustos tenían, o sea, los gustos de la población. Sabemos que en una sociedad tan estratificada, sociedad feudal tan estratificada, obviamente que también los gustos no eran los mismos, porque dependía del acceso que se tenía a los alimentos, del acceso que se tenía a determinados elementos que otras clases sociales no era así, no lo tenían. Entonces, la mesa de los nobles, por ejemplo, sabemos que eran mesas extremadamente ricas en carnes. Carnes que no era que las compraban. Los bosques estaban saturados de ciervos y de jabalíes y estos alimentos era el alimento principal, la carne de los nobles. Veremos que las legumbres tienen un cierto desprecio, son despreciadas, porque la legumbre forma parte de la mesa de los campesinos. O sea, pues los campesinos eran productores
de vegetales, de legumbres. Y así los señores, en el desprecio que tenían por esa clase social, obviamente no consumían legumbres. Gran error, hoy lo vemos como un gran error, pero eso formaba parte de la cultura y parte de la formación de la época. También los nobles les gustaba consumir todo lo que tiene que ver con aves, desde las perdices, los patos, ocas, y algo que también me llamó muchísimo la atención, los cisnes. Cisnes, me dije yo, consumían cisnes, pero hay toda una simbología detrás del cisne que lo lleva a consumir, los llevaba a consumir porque está asociado a todo lo que tiene que ver con el cielo. Y los nobles, al ser clase alta, se sentían un poco vinculados a eso y más allá de que la carne no gustaba, se consumía. No era el plato de todos los días, pero de vez en cuando se consumían cisnes. No se consumía por parte de los nobles, obviamente, grasas ni lácteos. Los lácteos estaban muy mal vistos. Los lácteos estaban muy mal vistos porque también eran o sea, lo consumían los campesinos. Y así, en tantas cosas que nos parecen hoy tan normales en el consumo, y sobre todo en el caso de los lácteos, hasta los médicos no lo aconsejaban en aquella época, porque solamente era para una clase en especial. La clase eclesiástica también tenía una alimentación distinta, y así todo estaba estratificado. Las bebidas, por ejemplo, las bebidas, el vino, que era un legado del mundo romano, y que los franceses durante mucho tiempo empezaron a producir y que eran de muy mala calidad y que algunos historiadores no entienden cómo siguieron empecinados en producir vino y bueno, a lo que hoy han podido llegar y a lo que han logrado, ¿no? Como grandes productores de vino. Este fue un legado romano y más que nada las clases populares lo que consumían era cerveza, cerveza sin levadura. Eh, y después la levadura la cebada, perdón, se va a agregar porque le da un gusto más amargo y esto parece que gustaba mucho más. Eso para los consumidores de cerveza, que lo van a comprender muchísimo mejor. Y esa era un poco la vida, una vida simple. No importaba a veces la clase social, sino que la vida era extremadamente sencilla. El pan era muy importante, pero el pan blanco solamente lo consumían las clases nobles. El pan de los campesinos era un pan oscuro, pero generalmente era casi el 40% de la alimentación diaria del campesino. A eso agregar las legumbres, a eso agregar de vez en cuando, algún jabalí, de vez en cuando, pero más que nada lo que consumía eran pescado, porque el pescado no formaba parte de la alimentación de los nobles. Se conoce, por ejemplo, el arenque como el trigo del mar. Era tan sagrado, sí, porque era el alimento, la única carne que a veces esos campesinos lograban consumir. Algunas gallinas, porque también se encargaban de las gallinas, se encargaban de, vamos a decir, de la cría de gallinas, de la cría del cerdo, y de ahí todos los productos de chacinado que se fueron inventando, como las famosas rillettes de la zona de la Touraine. Esto es desde la Edad Media y se siguen produciendo hasta hoy, desde las más sofisticadas a las menos sofisticadas. Pero es eso los franceses lo tienen bien arraigado. Lo mismo los quesos, como se fueron arraigando en cada región, y cada región tiene un queso que identifica. Los normandos tienen el camembert, por ejemplo. Producto de determinadas combinaciones de productos lácteos perimidos, porque no se podían conservar. Entonces, es decir, la desgracia de que algunos elementos o alimentos se degraden llevó a que se inventaran otros alimentos. Y así las poblaciones fueron pasando durante los siglos y más o menos durante la Edad Media y el Renacimiento podemos decir que los franceses comen más o menos lo mismo o los europeos comen más o menos lo mismo.
Ahora también es importante saber que también estuvieron sometidos a hambrunas importantes, muy importantes. Así nos cuenta Fernand Braudel, un historiador, escritor, que durante el siglo X, por ejemplo, Francia vivió unas 10 hambrunas. En el siglo XI nos cuenta que unas 26. Así que fíjense cómo eso va a complicar el acceso a los alimentos. 2 hambrunas en el siglo XII y unas 4 en el siglo XIV y 7 en el siglo XV concluye. Ahora, ¿cómo reaccionaban las poblaciones frente a las hambrunas? Y hay un testimonio bastante escalofriante de la región de la Borgoña. Es un testimonio del año 1033 de un monje contemporáneo de la época, Raoul Glaber, que nos cuenta, por ejemplo, que durante esas hambrunas la gente enloquecía porque no tenía que comer, porque ya ni las raíces, no había ni raíces para sacar de la tierra, porque no había las producciones, o sea, de las pestes y determinados elementos que después estudiaremos qué era lo que pasaba para que llegaran a estas hambrunas las poblaciones o las sociedades de la época. Y entonces ya no quedaban aves, no quedaba absolutamente nada que comer. Y empezaron por ejemplo, viajeros que encontraban el camino, los raptaban y se los comían. O sea, es algo duro hoy pensarlo, pero es así. La gente tenía que sobrevivir, después se secuestraban niños y se los asaba, se los comían asados, y ya después cuando ya el hambre carcomía el estómago, se llegó a ir a los cementerios y se transformaron los humanos en carroñeros. Tristes etapas, duras etapas, pero que el hombre de alguna forma siempre tuvo la necesidad de sobrevivir. Y eso es importante, con periodos oscuros, con periodos más brillantes, pero siempre el ser humano ha tratado de sobrevivir. Más allá de eso, el historiador nos dice que Francia es uno de los países que menos hambrunas ha pasado y que de alguna forma la población se alimentaba bien. Se tuvo siempre que alimentarse. ¿Con qué alimentarse? Esto vamos a continuarlo, porque esto no termina aquí. Después quiero ver cómo eran las mesas, quiero ver que sepan cómo eran las mesas de los nobles, cómo eran las mesas de los campesinos, cómo sabemos de sus alimentos, cómo sabemos los que consumían. La pintura es importante en todo esto, porque es gran testigo de lo que se comía. Y así, paulatinamente. Me voy a encontrar con ustedes el martes próximo, lo haré siempre con el mismo cariño, el mismo placer, y lamentablemente los tengo que dejar porque el tiempo es bastante injusto y no tenemos mucho tiempo para estar juntos, pero ese tiempo que tenemos es realmente fascinante. Me despido con un abrazo gigante. Amigos, hemos llegado al final de otro programa de Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega. Una gran alegría haber compartido, como siempre, esta aventura radial junto a Anisa Todaro y Isabel Sotelo. También recuerden que para comunicarse con la doctora Rosana Guerra lo deben hacer al WhatsApp, únicamente por WhatsApp, donde deben de decir quiero una consulta. Y lo hacen al 092-148-125. Quiero una consulta, 092-148-125. Le mandamos saludos también a Marta Estigarribia, Daniel Barbiel, Elba Díaz y Marta Bonilla. Amigos, les digo hasta luego. Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. No eres más que un espectador asombrado.
dentro del plasma, que cobran vida entre nanosaldillas procesadoras del intelecto nuevo. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo, es simplemente, es silencio. Por tus oídos ascendieron los ruidos que alguna vez hemos inventado, y los que no, llenándote el cerebro de timbales, tintineos, sirenas y explosiones, máquinas en su apogeo. Incluso susurros anónimos, ocultos, detrás de un velo que parece real. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo, es simplemente silencio. Silencio.